Bienvenidos a Living es Radio Cultura, el programa de radio dedicado a la cultura y el arte. En 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento de Pablo Picasso, uno de los artistas más importantes de la historia. Para conmemorar esta fecha, Casa Mediterráneo, en Alicante, ha organizado una jornada sobre Picasso y el mar Mediterráneo. Sí, es un evento muy interesante que nos permitirá conocer mejor la relación de Picasso con el Mediterráneo, una de las constantes de su obra. Para hablarnos de ello, tenemos con nosotros a Paco Álvarez, conferenciante y escritor, que impartirá una conferencia sobre este tema en la jornada de Casa Mediterránea. ¿Es así, Paco? Hola, ¿qué tal? ¡Hey! ¿Cuántas ganas tenía de veros? Pues Sí. Estaremos hablando de Picasso en Casa Mediterráneo, que es su sitio, evidentemente, y esperamos, pues bueno, todos los que queráis que os acerquéis, porque va a estar muy entretenido. Vamos a hacer 2 mesas redondas, una más divulgativa, otra más académica, y un cineforum, o sea que vamos a estar todo el día hablando de Picasso, y oye, yo creo que hace falta. Desde luego, en este momento España necesita un poco de respiro, algún respiro por algún sitio, ¿eh? Sí. El arte siempre ha sido inspirador y siempre nos ha dado ideas, y espero que la figura de Picasso sea algo que nos traiga a la memoria cosas que tenemos que evitar, ¿eh? Sobre todo, Exactamente. como puede ser la violencia. Adelante, Vicente. Paco, ¿cómo definirías la relación de Picasso con el Mediterráneo? Absoluta. La definiría como absoluta. Picasso y el mar, o sea, que decir, fíjate que, por ejemplo, o sea, hasta cuando estaba viviendo en París, siempre que podía se escapaba a Antibes o a cualquier sitio donde hubiera mar. Cuando de pequeño estuve viviendo en La Coruña, pintaba el mar. Cuando con 14 años pinta el puerto de Valencia, puerto de Barcelona, o sea, quiero decir, se va al mar a pintarlo. Y luego, en todas sus etapas, da igual que sea neoclásico, cubista, surrealista, abstracto, da igual, siempre hay un mar de fondo. Y luego, evidentemente, él en su vida, pues después de, cuando se acabó la Guerra Mundial, en Francia solo podías tener una casa, estaba prohibido que tuvieras 2 viviendas. Entonces él vendió la casa de París y se fue a vivir a Cannes y se fue a vivir al Mediterráneo al final, porque era un paisaje que le recordaba España, Málaga, etcétera, etcétera, cualquier paisaje mediterráneo, y o sea que es que en su vida, en su obra, es una constante absoluta. ¿Y recuerdas algunos ejemplos en cuadros concretos? ¿Te viene a la memoria algún cuadro concreto donde se exprese Picasso esta relación? Porque creo recordar que en algún sitio he leído que Picasso, la relación que tenía con el mar era una representación de la atracción y de la seducción, pero también de la violencia dionisíaca, ¿no? ¿Recuerdas alguna obra donde... Claro, yo creo que sí. Obras, por ejemplo, a mí me encantan Las Bañistas de 1918, o fíjate, aunque esta no sea el Mediterráneo, la de Mujeres corriendo por la playa, es esta de las 2 chicas que tiene una fuerza tremenda, y esto, o La Flauta de Pan, por seguir con ese estilo, o Bañista con pelota, o Los Bañistas de 1928, que no tiene nada que ver con los bañistas del 18. Pero no sé, o sea, hay multitud de obras en las que salga al mar. Incluso eso, el de 1895 es la del el puerto de Valencia, y la más clásica puede que sea de 1952, la de Paisaje Mediterráneo, pero vamos, hay también paisajes de Jean Lepin, o como se pronuncie, eh, Muy o bien. Bahía de Cannes, etcétera, etcétera. O sea que, quiero decir, hay muchísimas obras. Yo no diría tanto, quiero decir, eso ya depende más de los historiadores de arte que saben más, pero yo creo que el mar, en cuanto a elemento dionisiaco o complicado, es más cuando él habla o trata la mitología mediterránea, que también es una constante. Pero por lo general el mar es como un horizonte siempre. Eh, es una manera de crear como 3 dimensiones, digamos que es la figura, el mar y el cielo, como 3 azules o 3
o incluso en Alegría de Vivir, en Joie de Vivre, ya que estamos pronunciando a lo loco, sí, que es de 1946, hay unas franjas negras a los lados, pero donde están los personajes con las flautas y todo lo demás, que hay un centauro, por ejemplo, hay una mancha azul que evidentemente es el mar. Sí, 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 sí. Ujú. Qué Es interesante. muy curioso. Los expertos insisten en considerar la obra en su contexto histórico, social y cultural, porque esto Ujú, puede ayudar a comprender mejor el significado de una obra de arte. Por ejemplo, la aparición de la fotografía en tiempos de Picasso ujú. cambió la forma en que se percibía la autenticidad en el arte, ya que las copias fotográficas se consideraron más precisas que la propia pintura realista. Sí, sí. ¿Cómo afecta la irrupción de la fotografía, por ejemplo, en la obra de Picasso? Yo creo que es que Picasso, no sé si a raíz, nadie lo sabe, claro, si a raíz de ese planteamiento que dices, pero yo creo que en la subjetividad con respecto al tratamiento del objeto retratado es como una parte importantísima de su obra. Da igual cómo lo desarrolle, pero es un poco... yo creo que el objeto en Picasso es como si lo viéramos a través de una cebolla de cristal, como diría John Lennon. O sea, quiero decir, es absolutamente subjetivo. Tiene muchas facetas. El cubismo, de hecho, parte un poco de eso, ¿no? Pero yo creo que sí, que es un poco, puesto que la fotografía permite reproducir perfectamente la objetividad de un objeto, el arte a partir de Picasso, no sé si es una invención suya, pero desde luego él lo lleva a niveles insospechados, se dedica a subjetivar ese objeto. No sé si me explico o si queda Sí, demasiado, Ujú. pero es así, o sea, yo creo que es un poco eso. sí, Ujú, sí. Incluso hay una frase que recuperé de Picasso, haciendo un poco la preparación para el programa, y que ujú. decía que él no pintaba lo que ve, al contrario que Antonio López, que siempre suele decir, yo pinto lo que Sí, veo, ¿no? sí, sí, Él, sí. él no pintaba lo que dice, yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Es decir, Ujú. Fíjate. como las imágenes se le aparecían en su mente, eh, Ujú, con ese aluvión de pasión que él era, y de ujú. contradicciones, Sí, y las trasladaba a los materiales, porque trabajó con muchos materiales, no sí, solamente... sí. eh, Con todos los materiales porque quiero decir, es que hizo figurines para teatro, por supuesto, escultura, cerámica, pintura, quiero decir, pero es muy curioso porque alguien estaba buscando, porque yo creo que tenía por aquí apuntada creo que fue Teruel, quien dijo que conocer a Picasso, que lo podemos conocer cualquiera, porque es cuestión de leer sobre él, etcétera, etcétera, pero que comprenderlo requiere el pensar la obra delante de, ¿sabes? Y es eso, yo creo que es un poco buscar lo que tú dices, un poco cómo pensaba Picasso cada una de las figuras que nos representa para comprenderlo, porque eso, estudiar es fácil, sí. comprender es subjetivo. Y entonces Sí, ahí volveríamos a lo de la subjetividad del objeto, que es una tontería que se me ha ocurrido porque queda muy bonito. la subjetividad del objeto. Anda que no habría para darle caña a ese Claro, tema. sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a cosas más Lo sencillitas. desarrollaremos más Más adelante en la conferencia. en la mesa redonda. Cuando vaya, porque iré, te haré la Fenomenal. pregunta, prepárala, Ah, bueno, prepárala. vale, perfecto. Bueno, vamos a cosas más sencillitas. Mira, parece claro que el arte moderno premia la Ujú, autenticidad y la innovación, y se utilizan materiales a los que el autor añade un valor estético, ujú. poético, cultural o político. ¿Qué valores crees tú que acoplaba o agregaba Picasso a sus obras? ¿Qué es lo que nos quería comunicar? Mm. Hombre, yo creo que lo importante de una obra no es simplemente que el artista nos comunique un mensaje. En el caso de Picasso, lo importante es que el mensaje que cada uno recibimos es distinto. ¿Sabes? O sea, quiero decir, eso es lo que lo hace universal. O sea, no, porque quiero decir, el otro día veíamos hasta una versión palestina del Guernica, ¿Sí? ¿sabes? Entonces, quiero decir, ¿qué porras entenderá ¿sabe? Un palestino del cubismo, Sí, obviamente, de una cultura
que es anicónica, o sea, que no utilizan la imagen, que no pueden dibujar, o sea, entonces, bueno, que no pueden dibujar, que no pueden representar a seres vivos. Y aún así hay algo que les dice, que les comunica. Entonces, yo creo que eso es lo importante de Picasso. O sea, estéticamente, y fíjate que es muy curioso, estéticamente la obra picasiana es muy distinta a lo largo del tiempo. Hemos hablado Sí, eso de cuadros realistas, como es no sé, puede ser Maternidad, por ejemplo, que es también una madre con un niño, ya el mar de fondo, pero es muy figurativo y muy social, creo que es del 1901, 1902, o lo que hemos dicho, La Valla de Can, nada que ver, 1952. Pero a pesar de que esa estética sea distinta, yo creo que sí lo que nos comunica es multifacético. Vuelvo a la cebolla de cristal, es como un prisma. sí, Eh, por eso, cuando uno piensa en Picasso, la imagen que tiene en la cabeza, si dices Picasso, zaca, te vienen las chicas de Aviñón sí. o algo cubista directamente, independientemente de que los 800.000 cuadros que hizo Picasso, los cubistas no son la mayoría, pero bueno, No lo son, no, no. efectivamente. Pero es así Picasso un poco. fue, Sí, sí. Picasso fue uno de los artistas más prolíficos del siglo XX, como estáis comentando, uno Ujú. de los iniciadores del cubismo, pero dicen que cada vez es más cuestionado por sus numerosas y conflictivas relaciones con las mujeres. ¿Es esto así? ¿Se va a cancelar también a Picasso? Hombre, yo creo que no. Es verdad que podríamos detallar su carrera a través de sus mujeres, ¿no? O de algunas de sus mujeres. Fíjate que, por ejemplo, en la época en la que vino a vivir después de la guerra mundial, cuando fue a vivir al Mediterráneo, yo creo que es Jacqueline Goc, ¿no? Sí. Su mujer, pero que se dedicó a él en cuerpo y alma, que le puso en un altar y que incluso cuando falleció finalmente Picasso ya se suicidó. Pero quiero decir, yo creo que lo hemos hablado más veces, hay ciertas personas, hay ciertos genios que queman a las personas que están a su alrededor, sean mujeres, sean hombres, sean lo que sea. Eh, Quizás porque, no sé, o sea, son demasiado, no sé, divas o atraen demasiada energía o piden demasiado de los demás o es imposible, es muy difícil convivir con ellos. Es muy curioso que prácticamente los hijos de los genios no suelen ser genios y es un poco también porque les han robado la energía. No puedes competir con tu padre y no puedes ser, yo qué sé, la pareja de Picasso. Eres eso, eres la pareja de Picasso. Es muy difícil que llegues a ser Jacqueline. Sí. Al final eres la chica de Picasso, la amante, la mujer, etcétera, etcétera. Pero, y entonces, yo no creo que lo cancelen porque no hay narices, Bueno, pero, y luego porque por ideología, aunque fuera de palabra, ujú. por ideología sabemos que tiene una cierta protección con respecto a otras personas que no tengan una ideología, digamos, tan claramente izquierdosa. Aunque como decía Salvador Dalí, Picasso es comunista, yo tampoco. O sea, Muy pero, bueno. sí, pero en fin. Pues bueno, puede que fuera un genio con los pinceles, pero parece ser que a las mujeres las amó. Y Mm, las amó tanto y con tanta pasión que las mujeres cuando Picasso pues tenía otro foco de atención, por decirlo de alguna manera, con otra mujer, mm, él debió inventar el poliamor porque no dejaba a una y sí, estaba con otra, ¿no? O sea que a veces sí, nos sí, pensamos que esto del poliamor es muy moderno de ahora, pero Picasso yo creo que fue un precursor en este sentido. Pero bueno, sí, sí, a sí, las mujeres parece que las trataba con una mezcla de pasión tan intensa que cuando se separaban de él, pues notaban la ausencia. Y me han pasado una nota de documentación que os voy a leer ujú, porque es muy interesante. Mira, eh, Picasso decía que sentía una profunda atracción por las mujeres e iba hilvanando amantes, no había acabado con una relación y ya empezaba con otra. Eh, las enamoraba, pero en muchos casos también les arruinaba la vida. Así, el destino de muchas de ellas no pudo ser más trágico. Olga, por ejemplo, murió desahuciada. ujú, Marie-Thérèse se ahorcó a los 68 años. ujú, Jacqueline se suicidó disparándose con un revólver en la cabeza allá por el 60 y tantos, o sea que no era una forma de suicidio
era una forma de suicidio muy violenta y poco desde luego. uso para la época, ¿eh? Ujú, ujú, Y Dora, otra de sus amantes, no superó nunca la profunda depresión en la que se vio sumida tras romper con el artista. Es decir, ujú, como decías, Paco, difícil la vida con un genio como Picasso, ¿eh? ujú. Absolutamente, sí, es muy curioso lo que... Fíjate, Marie-Thérèse, ¿no? Que la conoció en el 27 cuando ella era jovencísima en comparación con Picasso. O sea, quiero decir, es una persona... ¿Cómo es posible? A ver, quiero decir, todos hemos visto las fotos de Picasso. No era un bellezón, digamos. No, Entonces, quiero decir, no es pequeñito. George Clooney, es un chico pequeño, calvo, mayor, no sé, o sea, no tiene un tipazo, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué es lo que tenía para atraer de esa manera a toda la gente que pasara a su alrededor? Porque es que quiero decir, era como la lámpara de su cuadro de Guernica, era, ¿sabes? Y a todas las, con perdón, polillas que atraía las terminaba quemando. Yo creo que es un poco eso. Ujú. Pero obviamente ahí entramos en el clásico discusión de si hay que juzgar la obra y no al autor. O sea, yo creo que son inseparables, pero evidentemente que el hecho de que sus mujeres terminaran fatal y todo lo demás no quiere decir que él las maltratara de ningún ¿No? modo, sino que es que yo creo, obviamente, hay gente que sabe muchísimo más de Picasso y las mujeres. Hay libros preciosos por ahí, hay películas, hay obras de teatro Ujú. y esto de Picasso y las mujeres que tratan este tema, pero vamos, yo creo que el problema es ese, el problema es que hay personas que queman a quien está a su alrededor y Picasso era una de ellas. Ese es el caso, sí. Bueno, comentabas antes la declaración, bueno, sí, la declaración, como se autopercibía Picasso, que se declaraba comunista, en una Ujú, época donde el comunismo pues tenía otras connotaciones que no son las de ahora, que ujú. del revisionismo que hemos hecho con la historia, ¿no? Pero esto quizás hay como un contrasentido, porque es uno de los autores más cuyas obras se cotizan más. Ujú. Los precios de las obras de arte de Picasso han seguido subiendo conforme pasan los años y nada parece afectarles. Desde luego, Sin no, no. embargo, el hecho de que se considerase a sí mismo comunista no le ha penalizado en el mundo del arte, con lo cual, ¿tú crees que el mundo del arte es impermeable a estas cuestiones de tipo ideológico? Es que yo creo que aunque él se declarara comunista, yo creo que en general desde hace mucho tiempo se le ha perdonado como si fuera una especie de extravagancia del Sí, artista. ¿Por qué? Me explico. O sea, quiero decir, imaginaos, eso es una persona comunista que vivió durante todos los años que París estuvo ocupado, vivió en París sin ningún problema. sí. La única anécdota que hay de que la Gestapo fuera a su taller es una cosa que creo que se inventó Picasso, francamente, que es lo de que cuando que tenía el Guernica, la anécdota dice que estaba la Gestapo, fue a visitar, tal, él tenía el Guernica, y entonces el agente de la Gestapo le preguntó, ¿tú has hecho esto? Y Picasso contestó, no, lo habéis hecho vosotros. Eh, Me acuerdo de esa Bueno, anécdota, sí. Pero lo es como dudo muy mucho. redonda, es como muy Eso, redonda. lo dudo mucho, es muy apócrifa, mola mucho, pero no creo que hubiera tantas narices. O sea, quiero decir, la Gestapo, digamos que como muy simpaticotes no eran. Entonces, el hecho de que un señor comunista, en la época en la que, además, obviamente, la Alemania nazi estaba en guerra con el otro totalitarismo, con el comunismo, y que no le molestara nada a este señor cuando claramente era republicano, cuando lo conocían desde el 37, evidentemente la policía franquista habría informado a los alemanes de quién era y nunca le pasó nada. Entonces, o sea, comunista, vale. A Marie-Thérèse creo que fue a quien le compró el castillo de... ¿Sí? no me voy a acordar del nombre, pero quiero decir, o sea, joder, así yo también soy comunista. ¿Sabes? O sea, hacía cuadros porque necesitaba muchísimo dinero todo el tiempo y digo hacía cuadros porque pintaba y también hacía cuadros. Ujú. A veces es distinto. Su amplísima obra se debe en muchos casos a su
no a su necesidad de dinero, sino a su interés alrededor del dinero, y nunca que yo sepa hizo ninguna labor de, no sé, de dotar, digamos, de voy a darle 100 millones de francos a la Internacional Socialista, o No, no, me temo que no. no, Entonces, poquito venga, agarrado. es del puño agarrado, pero no de los De brazo en alto. eso, no en brazo en alto. Entonces, eso, yo creo que la crítica artística la he perdonado. Era comunista, hombre, es una cuestión de la época. Afortunadamente, para la crítica artística era comunista. Si hubiera sido del otro lado, evidentemente no lo consideraríamos. Sí. Es lógico. Vale. Bernard Ruiz Picasso es uno de los nietos de Pablo Picasso y de niño Mm, se avergonzaba de los cuadros de su abuelo al no seguir la convención clásica de estética y al retratar la soledad de los niños, la miseria de pobres, mendigos y ciegos, que son a menudo descritos en los cuadros, y la pobreza y dureza de la vida de los artistas de circo y ujú, los saltimbanquis y todo esto. ¿Entiende sí. la gente mejor hoy el arte de denuncia de esa época y el estilo posterior que muestra su gusto por la simetría? Puede ser, puede ser. Fíjate que yo creo que, bueno, las primeras vanguardias, ¿no? Todas, el cubismo, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, Mondrian, eh, yo que sé, incluso el expresionismo de Pollock, un poco lo que hacen es intentar huir del arte burgués. ¿Por qué? Porque es lo que toca, es lo que mola. Es más, incluso estamos en una época en la que hasta se cuestionaba la democracia, fíjate, se parecen en algo. Y entonces esto, yo creo que un poco ellos lo que quieren es que el arte contemporáneo sea pues un arte en sí mismo, alejado de los cánones, alejado del Renacimiento, alejado de lo burgués, de la religión, del bien pensante, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Entonces, a lo mejor es que eh, si antes se trataba de, antes hemos hablado de la fotografía, de buscar cómo representar un objeto perfectamente, con la mejor perspectiva, la luz, no sé qué, ahora se trata de que ese objeto se convierta en arte en sí mismo, por el hecho de que lo represento. No lo tengo que representar como es, por lo que has dicho, ya eso ya pasó. Y entonces, quiero decir, si ya es otro mundo nuevo el que buscamos, y ese mundo nuevo obviamente busca en ese momento el retratar una sociedad que tiene unos claroscuros importantísimos. Lo que dice el nieto de Picasso, yo creo que es un poco exagerado, salvo que solo viera los cuadros de la época azul, oye, porque hay otros cuadros muy alegres y muy monos. ¿Sabes? No son todo ahí el guitarrista ciego ni cosas así. Entonces, pero vamos, yo creo que sí, que es un poco, pero que es un poco común. Lo que pasa es que, claro, Picasso resalta por encima de todo lo demás. Y aparte es mucho más claro. O sea, tú ves el Sig de Mondrian y dices, ¿esto es arte social? Sí, porque lo dice él, pero, claro, Ya. pero no es lo mismo. Claro. En cambio, ves eso otra vez, por seguir por el guitarrista ciego, pobre, viejo, ahí encorvado sobre la guitarra, como si fuera un laúd o un bajo de Sí. jazz. Y claro, dices, jopa, o yo que sé, hay un cuadro también de estos de los primeros, 1904 o algo así, figurativo, perfecto, de madre con su hijo, que es de la época en la que estuvo en La Coruña, que vio mucha pobreza en Galicia, es una Galicia, es la Galicia de la migración, obviamente, y él dibujaba o pintaba mucho, pues eso, la madre sola con el niño, el padre ha tenido que emigrar, el mar, en este caso como separación, bueno, no sé, es... da para otro rato, ¿eh? Lo de hablar Sí. de temas. Pero vamos, yo lo veo un poco así, como que hay que huir de lo burgués, entonces huyamos de la representación del objeto y convirtamos al objeto en arte por sí mismo. Y Más o también, menos. sí, sí, sí. Y también ese gusto por la simetría, que es clásico de todo el arte conceptual, actual, y que empezó con el modernismo, ¿no? Y el posmodernismo, etcétera. Este gusto por la simetría era también una manera de provocar a los bienpensantes, a la Sí. burguesía, que les gustaba, idealizaban la estética de lo simétrico, que Ujú, luego la neurociencia ha averiguado que es algo innato ujú, en los seres humanos. Es decir, apreciamos por defecto algo que sea simétrico y lo ujú. asimétrico nos inquieta, ¿no? Hoy en día utilizamos la expresión tener una cara
picasiana para referirnos a caras que realmente son asimétricas, como por ejemplo la de la actriz Rosy de Palma, que es Ujú. la chica Almodóvar, que siempre se le habla La de chica que tiene... Almodóvar que dibujó Picasso, sí. Sí, 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 sí. Entonces, ¿crees que ese espíritu de investigación y experimentación con la asimetría se mantuvo en Picasso a lo largo de su vida o hubo épocas en la que copiaba a otros, es decir, que no Ujú. experimentaba antes? Porque he oído que también era un poco copión, que copiaba estilos, Claro, hacía un hombre, poco ¿cómo le llaman? Los pintores cromo, ¿no? sí. Hombre, lo que hacía muchas veces también era pintar muchas veces el mismo cuadro, ¿no? Como en los pichones, por ejemplo. Pero yo creo que él, por un lado, en tantas épocas que tuvo, en tantos estilos, en algunos busca la simetría, pero en otros busca la tercera dimensión. O sea, él creo que fue con respecto a una de los cuadros de bañista con pelota de 1932, una que es con un bañador así de colorines fucsias y naranjas Sí. en bolas. Si lo buscáis, es eso, creo que es Bañista con pelota 1932, lo digo en Ujú, memoria. Si ujú, no, el martes os lo digo en persona. En este es una época que él decía que quería pintar una escultura, o sea, quería que la pintura fuera escultura. Pero luego, más adelante, en los 60, a principios de los 60, es al revés, él quería esculpir la pintura, o sea, no sé. Entonces, evidentemente, el problema de la asimetría es el equilibrio. O ujú, sea, quiero decir, hay obras que, aunque sean asimétricas, tienen que poder mantenerse. Estamos hablando de una tontería porque es dos dimensiones, pero no es una tontería. En nuestra cabeza, lo que sí, vemos tiene que tener sostén tiene que ser, digamos, estéticamente correcto y objetivamente estable en la gravedad hasta, ¿sabes? Si no, hasta sí, en lo sí, más sí, abstracto, hasta en sí. lo más abstracto, porque si no, entonces es cuando eso nos crea, no ya, nos crea problemas, en el sentido de que deja de tener armonía. Ujú, Entonces, lo difícil es crear armonía asimétrica, porque ujú, efectivamente, como has dicho, consideramos más bello aquello que es simétrico, incluso los rostros, incluso las personas guapas, luego uno los analiza, hablábamos de George Clooney y resulta que tiene todo en el mismo sitio, la nariz le mide lo mismo de un lado a otro, los dos ojos a la misma altura, no sé qué. En cambio, y pelo. Cosa que, eso es muy importante, sobre todo. Bueno, estáis de moda los carecas, así que no te Ah, quejes, sí. Paco, sí, sí, sí. Las mujeres hoy en día han hecho encuestas por ahí y dicen que tenéis un atractivo y un sex appeal especial, así que no sé por qué hay tantos hombres poniéndose crecepelos y estas Que se cosas, pelos, ¿no? a menos sé. Mira, el problema no es quedarse calvo, que bueno, pues es natural. El problema es que te crece pelo por sitios que no debería. Puede Pero bueno, ser. sí. Pero en fin, es así, es así. Ay, Bueno. madre. Bueno, y para terminar este programa, queremos invitaros a todos a participar en la jornada sobre Picasso y el mar Mediterráneo que se celebrará el próximo 14 de noviembre en Casa Mediterráneo en Alicante. Será un evento muy interesante en el que podréis conocer mejor la relación de Picasso con este mar que tanto amó. Y la jornada contará con mesas de debate en las que participarán destacados expertos como Paco en la figura de Picasso. También habrá una realización de un retrato en directo a cargo del pintor Pachucho, que no es que esté Pachucho, Ujú. es que se llama así, es un nombre artístico. Y Sí. también habrá un cineforum por la tarde. El evento Ujú. es gratuito, no hay tantas oportunidades de aproximarse a Picasso de forma gratuita sin tener que pagar una entrada, así que está abierto al público hasta completar el aforo. Ujú. Por lo tanto, si os interesa el arte, la cultura o el Mediterráneo, no os podéis perder esta oportunidad de conocer mejor la obra de uno de los artistas más importantes de la historia. Os esperamos el próximo 14 de noviembre en Casa del Mediterráneo, en Alicante, donde podréis conocer a nuestro invitado de hoy, Paco Álvarez. ¿Algunas cositas más que quieras comentar para cerrar el programa, Paco, o nos lo dejas Nada, aquí eso.
Para que Lo habéis dicho todo fenomenal, solo eso, decir eso, que a la gente que se anime es en la actividad más importante alrededor de este año picasiano que va a tener lugar en Alicante. Va a haber gente muy, muy importante hablando en las distintas mesas, son participativas, o sea, es para que todos hablemos y pensemos sobre Picasso. La primera, la más divulgativa, es más, digamos, de andar por casa, es más como... y la segunda, pues será más académica, pero también aprenderemos mucho. Y en el Cineforum vamos a ver un documental que es a lo mejor el documental más importante hecho nunca sobre Picasso, que fue premio del público en el Festival de Cannes, precisamente, todavía viviendo Picasso. Vamos a ver en ese documental a Picasso pintando, etcétera, etcétera. Es muy curioso y luego vamos a hablar un poco. Entonces, os invito de verdad, como habéis hecho vosotros, a que se anime la gente, se pase, porque vamos a hablar de arte y del mar, pues qué mejor sitio que en la orilla del mar y en Casa Mediterráneo. sin duda, Paco. Bueno, Paco, muchas gracias por tu interesante charla. Y a Gracias a todos, vosotros. y a todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Chao, chao.